Lunes, inicio de semana un poco lluvioso en Caracas, y es así, la tuberculosis sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más mortales en la región de las Américas. En el 2023 se registró el mayor número de casos notificados desde que la OMS lleva registro, y esto se debió por los esfuerzos que estuvieron concentrados por la pandemia del COVID-19, y se estima que cada día cerca de 100 personas pierden la vida por tuberculosis en la región, y cerca de 900 personas se enferman de esta enfermedad, que es prevenible y curable. Por eso el 29% de las muertes por tuberculosis están asociadas a coinfecciones de tuberculosis y también por VIH, el virus de inmunodeficiencia humana. Pero vamos a ver en nuestras pantallas un poco de las estadísticas que pasa en el continente de las Américas donde estamos, y es que en el 2023 la región de las Américas tuvieron alrededor de 342.000 personas que se enfermaron de tuberculosis y 35.000 personas perdieron la vida. 76.000 casos no fueron diagnosticados ni tratados. Pero tenemos que conocer inicialmente cómo se contagia la tuberculosis. Hay que definir que es cuando una persona inhala los microbios de la tuberculosis, pueden depositarse en los pulmones y comenzar a multiplicarse, y a partir de allí puede propagarse a otras partes del cuerpo a través de la sangre, así como el riñón, la columna vertebral o incluso el cerebro. Pero no todas las personas infectadas con la bacteria de la tuberculosis se enferman. Entonces hay dos tipos de condiciones de tuberculosis que ya vamos a revisar en nuestras pantallas. Está la infección de tuberculosis latente inactiva. Es cuando los gérmenes de la tuberculosis viven en el cuerpo de la persona, pero no la enferman. Incluso se dice que puede estar asintomático. La enfermedad de la tuberculosis activa, como se le conoce, es cuando los gérmenes de la tuberculosis causan enfermedad, cuando es bastante notorio. Y esta afección casi siempre se puede curar con antibióticos, pero si no se trata adecuadamente puede ser mortal. Por eso vamos a revisar en nuestras pantallas cuáles son las diferencias entre esta tuberculosis latente y la activa. Por ejemplo, las personas con infección de tuberculosis latente no tienen síntomas, pero las que tienen la tuberculosis como tal, la enfermedad, tiene síntomas como tos intensa que puede durar hasta 3 semanas. También dolor en el pecho y tos con sangre. Esto es un síntoma claro y notorio de tuberculosis, pero vamos a revisar otra de la clínica, cómo se muestra la tuberculosis en su fase de infección y también cuando ya la enfermedad está per se. Se dice que las personas que tienen la tuberculosis latente no pueden transmitir los microbios de la tuberculosis a los demás porque está activo, pero no desarrollada la enfermedad. Y cuando la persona tiene la enfermedad, pueden transmitirse los microbios a los demás. Se habla que es por vía aérea, más allá de que sea por algún instrumento que tenga en el hogar, en la casa, por ejemplo, los utensilios, la computadora, es por el contacto vía aérea. Incluso se dice que es como COVID-19. Otra de las sintomatologías que se puede presentar cuando la tuberculosis está inactiva es que las personas no se sienten enfermas cuando está latente, pero cuando está la enfermedad de la tuberculosis, pueden sentirse enfermas y también presentar síntomas como tos, fiebre y también la pérdida de peso. Esta pérdida de peso, que es muy abrupta, es un signo claro de la tuberculosis. Pero vamos a escuchar qué nos dijo la presidenta del Club del Asma, la doctora Julia Isabel Martínez, neumonólogo. Complicaciones que varían dependiendo del grado de complejidad y deterioro que se haya presentado en ese contacto. Neumonías complicadas, cavernas, lesiones pulmonares, tórax con algún tipo de fibrosis si no se recibió el tratamiento correcto y adecuado, o alguna afectación en otro órgano como sistema nervioso, miocardio, hueso, etc. Ahora bien, el Mycobacterium no deja inmunidad jamás y por vida. Queda como ese foco inicial neutralizado, y en algún momento, si se presentara deterioro nutricional o inmunológico del paciente, sobre todo en aquellos que han tenido contacto con el VIH o el virus de la inmunodeficiencia humana, pudiera reactivarse y comenzar a presentar otra vez síntomas de la enfermedad. Así que pudiéramos tener contacto con Mycobacterium 1, 2 y 3 muchas veces en la vida. Es necesario, de hecho, colocar la vacuna antituberculosis como la BCG en países tropicales como el nuestro, precisamente para evitar las secuelas más importantes. Esta vacuna previene las formas graves de la tuberculosis, pero no evita el contacto.
Súper importante la vacunación, pero también estas recomendaciones que nos daba la presidenta del Club del Asma, sobre todo porque la tuberculosis puede dar varias veces en la vida, no crea inmunidad, no hay memoria inmunológica. Pero a propósito de estos esfuerzos de la vacunación y de las inversiones que se tienen que hacer, el doctor Jarbas Barbosa, quien es director de la Organización Panamericana de la Salud, hace un llamado a los países al indicar que no se puede eliminar la tuberculosis sin financiamiento adecuado, porque dice es esencial para invertir en tratamientos más cortos, en pruebas moleculares rápidas y estrategias innovadoras como la radiología digital con inteligencia artificial, que fortalece la búsqueda activa de casos y la detección temprana, especialmente cuando la brecha a nivel mundial de la financiación para la tuberculosis se encuentra de la siguiente manera. Por año, para la prevención del diagnóstico, el tratamiento de la atención de la tuberculosis se requirieron 2.000 millones de dólares y apenas, dijo, es de 5.000 millones el monto disponible para el 2023, mientras que la financiación requerida para el año y en esta misma fecha para la investigación sobre la tuberculosis se requirió 5.700 millones de dólares y apenas el monto disponible fue de 1.000 millones de dólares. Entonces son las alertas que en este día hace la Organización Mundial de la Salud a través de la Organización Panamericana de la Salud por este repunte que hay de tuberculosis latente y también activa, para que se destinen recursos a la investigación, también a la vacunación, como es el caso de Venezuela, que sí se cuenta con la vacuna de la BCG que se tiene que colocar al infante antes de que sea dado de alta cuando la madre dé a luz y en el corto plazo en el primer año de vida. Diana y Natalie. Diana, la detección es importantísima para tratar esta enfermedad, como cualquier otra enfermedad. La detección temprana es fundamental. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? Hay dos pruebas que se hacen, una que es sanguínea, siempre para medir los anticuerpos, pero también la radiografía de tórax es vital para ver si hay lesiones en los pulmones o también en otras partes del cuerpo, porque la tuberculosis no solamente ataca los pulmones, sino también, como ya decíamos, al cerebro, a los riñones. Entonces es una enfermedad que si se sabe que se tuvo contagio en contacto con una persona que tuvo tuberculosis, la persona así no tenga los síntomas, sabemos que se tiene que hacer las pruebas de descarte de radiografía pulmonar para descartar que el virus no lo tenga latente, es decir, que estén los microbios allí de manera activa pero no desarrollada la enfermedad. Diana, en otro sentido, ya decía justamente que la enfermedad puede estar latente o activa definitivamente. Hay poblaciones más en riesgo en torno a esto. ¿Y cuál sería el tratamiento? Porque ya nos has comentado de que si se ataca a tiempo esta enfermedad es curable a pesar de la gravedad en muchos casos. Pero cuéntanos del tratamiento también. Sí, indudablemente esta enfermedad no distingue los grupos etarios, puede atacar a niños, a jóvenes, adultos mayores. Los niños que no están vacunados son los más vulnerables, pueden tener consecuencias fatales, pueden perder la vida, por eso la importancia de la vacunación, y también en los extremos de la vida, las personas mayores, por sus complicaciones y obviamente su calidad inmunológica. Pero el tratamiento se basa prácticamente en antibióticos, es un tratamiento muy largo, también los especialistas hacen mucho énfasis en esto porque el tratamiento, cuando la tuberculosis está de manera latente, que el microbio está en el organismo, que la persona no tiene la sintomatología, el tratamiento puede durar 3-4 meses. Y cuando la tuberculosis está activa, que la persona tiene la enfermedad de la tuberculosis, más no la infección, la persona puede durar 4, 6, incluso se habla hasta de 1 año con tratamiento para poder controlar la tuberculosis porque es altamente